Buenas tardes, compañeros. Vamos a seguir con estos temas de obstetricia. Vamos en la parte 2 y ahora sí vamos a entrar a la patología de lleno, ¿vale? Las redes sociales para que sigan el Instagram donde se publican cosas chidas de medicina y mi Instagram personal por si quieren saber un poco más de mí y la página de Facebook, ya se la saben, vamos a empezar. Ahora, quiero dar una premisa, ¿vale? En obstetricia y en ginecología en general, el factor de riesgo más importante para desarrollar alguna patología, obviamente obstétrica, es el antecedente de que esa paciente ya haya tenido esa patología. Es decir, si una paciente ya tuvo ¿cómo se llama? No sé, embarazo ectópico, el factor de riesgo más importante para que esa paciente vuelva a desarrollar embarazo ectópico es que ya tuvo el antecedente, ¿vale? Esto en general con algunas excepciones y ahorita vamos a ver cuáles son esas excepciones, pero quédense con esto, ¿vale? Vamos a empezar con un tema sencillito, restricción del crecimiento intrauterino. Este lo podemos definir cuando el peso del producto está por debajo del percentil 10 y lo podemos dividir en dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 2 aquí está en amarillo y en negritas porque es el más frecuente, ¿vale? Y ahora, si se escuchan cohetes o algo, disculpen, vivo en pueblo, entonces pues no sé qué están celebrando. La etiología del tipo 1 pueden ser infecciones, cromosomopatías o malformaciones como tal, ¿vale? Ahora, este, a, este, a esta restricción tipo 1 igual se le conoce como una simétrica, ¿vale? Aquí vamos a poner S de simétrica y aquí la A de asimétrica. ¿Cuándo empieza a tornarse esta patología? Desde el inicio del embarazo, ¿vale? Pues porque las cromosomopatías, malformaciones y en general las infecciones son más agresivas en el primer trimestre, ¿vale? Por eso desde el inicio del embarazo. La clínica son fetos pequeños e inmaduros, bueno, productos pequeños e inmaduros. Y aquí lo importante en el ultrasonido es que el diámetro biparietal va a estar disminuido y la relación con el abdomen va a ser de 1, es decir, su cabeza va a medir lo mismo que el abdomen en cuanto a la circunferencia, por lo que les digo que son pequeñitos, ¿vale? Pero todos en general, bueno, todo su cuerpo en general es chiquito, ¿vale? En el Doppler, como tal, aquí no hay una causa específica o un hallazgo específico que podamos encontrar y el tratamiento es expectante. Este puede ser por parto vaginal, ¿vale? Cuando alcancemos la madurez y todo eso. El tipo 2, que es el más frecuente, se da por una insuficiencia uteroplacentaria relacionado mucho con la hipertensión, ¿vale? Como hay una vasoconstricción, pues no permite que la sangre fluya correctamente y por lo tanto hay menor riego sanguíneo. Este se instaura a partir de la semana 28 en caso de que sea una preeclampsia o una enfermedad hipertensiva del embarazo, pero si ya es una hipertensión crónica asociada al embarazo, pues sí puede iniciar desde el inicio, ¿vale? Estos pacientes tienen un bajo peso y lo importante en la ecografía es que el diámetro biparietal va a estar disminuido, ¿vale? ¿A qué se refiere esto? A que como va a haber una disminución del flujo sanguíneo, va a haber una redistribución sanguínea y pues obviamente vamos a tener más riego en lo que es el encéfalo y vamos a tener una disminución en la circulación esplácnica y portal. Por lo tanto, los diámetros del cráneo y del abdomen van a tener una referencia mayor a 1, es decir, vamos a tener un diámetro craneal, perdón, estornudé, perdón, bueno, un diámetro craneal aumentado y el abdominal disminuido, por eso la relación es mayor, ¿vale? Aquí sí tenemos un aumento de la resistencia placentaria en lo que es el Doppler y aquí vamos a extraer en cuanto esté maduro el producto, ¿vale? Esto es restricción del crecimiento intrauterino. Vamos a pasar con temas muy preguntados, compañeros. En simuladores, en situaciones en las que gente ya hizo el ENARM, dicen que esto es súper, súper importante, ¿vale? Entonces vamos a ver aborto. Ahora, como ven, este tipo de plantillas dice resúmenes CEPENIC, ¿vale? Estoy haciendo un conglomerado de este tipo de plantillas y pues si los quieren manden inbox a la página y les digo cómo pueden conseguirlos, ¿vale? Ahora,
¿Qué es el aborto? Es una pérdida del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o cuando pesa menos de 500 gramos, ¿vale? Esta es la causa más frecuente de hemorragias del primer trimestre, ¿vale? Vamos a ver hemorragias del primer trimestre ahorita. Causas, 80-90% son trisomías autosómicas, ¿vale? Y la más frecuente es la trisomía 16. Esto se relaciona con embarazos tempranos antes de las 12 semanas de gestación, ¿vale? Después tenemos otro tipo de etiologías como las infecciones, que el complejo Torchen un 10%, y otra etiología importante es la insuficiencia ísmico-cervical, ¿vale? Esto es cuando, bueno, factores de riesgo para la insuficiencia ísmico-cervical es que, por ejemplo, haya una conización en el cervix, entonces hay una dilatación, ¿vale? Pero sin actividad uterina. El tratamiento de este es cerclaje entre la semana 12 y 16 y el cerclaje se quita a la semana 36. Podemos tener otros, ¿cómo se llama? Otras patologías como trauma y otras cosas que no importan. Lo importante son las trisomías y la insuficiencia ísmico-placentaria, ¿vale? Aborto recurrente según la guía de práctica clínica es cuando ocurren 2 o más veces seguidas o 5 intercaladas, ¿vale? Y bueno, ahorita vamos para acá. Vamos a ver los tipos de ¿cómo se llama? De aborto y las características de cada uno. Vamos a decir que tenemos una amenaza de aborto cuando el cervix no presenta modificaciones, pero sí tenemos dinámica uterina y hay un sangrado, ¿vale? Ahora, ¿qué le vamos a hacer a esta paciente? La vamos a dejar en reposo, ¿vale? Y también se dice que se puede dar indometacina. Aborto en evolución. Aborto en evolución es aquel que ya tiene una dilatación cervical, tiene actividad uterina importante y el sangrado igual es más abundante, ¿vale? La diferencia entre evolución y amenaza, como ven, es el cervix, que el cervix no presenta modificaciones, ¿vale? Ahora, aquí el tratamiento va a diferir, depende de las semanas de gestación, ¿vale? Menos de 12 semanas podemos hacer un legrado y más de 12 semanas tenemos que inducir con el misoprostol y después el legrado, ¿vale? Aborto completo es cuando tenemos una dilatación cervical o un sangrado y tenemos la expulsión total del producto y de los anexos, ¿vale? En caso de que existan. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada más vigilar a la paciente, porque como tal ya sacó todo, entonces pues no hay que hacerle nada. Un aborto incompleto es aquel que ya tiene dilatación cervical, que tiene sangrado, pero que solo ha expulsado ciertas partes del producto, ¿vale? Aquí, como ven, está completo, aquí nada más está la cabeza y los brazos, ¿vale? Aquí sí tenemos que hacer legrado. Aborto inevitable, ¿vale? Este es aquel que puede o no tener una dilatación cervical, pero sí tiene siempre ruptura prematura de membrana. Se le rompe la fuente, se expulsa el tapón mucoso, todo eso, ¿vale? Aquí la guía de práctica clínica, hasta lo marca negritas, dice que es un sangrado incoercible, ¿vale? Entonces, pues como su nombre lo dice, ya no se puede evitar, por lo tanto, igual menos de 12 semanas hacemos legrado, más de 12 semanas, perdón, inducimos con misoprostol y después el legrado, ¿vale? Aborto diferido es aquel en el que, bueno, tenemos un embarazo anembriónico o bien un huevo muerto retenido. No causa como tal ninguna sintomatología, pero al momento del ultrasonido, pues vemos que ese producto ya no es viable, ¿vale? Ya murió, por así decirlo. Aquí que hacemos dilatación y dilatación cervical y legrado curetaje, ¿vale? Y el aborto séptico es cualquiera de estos agregándose signos y síntomas de una infección, ¿vale? Como fiebre, escalofrío, malestar general, dolor abdominal y líquido transvaginal purulento. Ahora, aquí lo importante es que en cualquiera de estos casos, obviamente tenemos que intervenir a la paciente, tenemos que dar un antibiótico con 6 horas de impregnación, ¿vale? Eso es lo importante, antibiótico 6 horas de impregnación. Y ahora, ¿cómo vamos a elegir entre una aspiración o un legrado? La guía de práctica clínica recomienda que la aspiración sea siempre y cuando tengamos una altura uterina de menos de 11 centímetros y una dilatación cervical de menos de 1 centímetro. Y el legrado
es una altura uterina de más de 12 centímetros y una dilatación de más de 1 centímetro. Así es como vamos a elegir si hacemos legrado o una aspiración, ¿vale? También un dato importante es que en el aborto séptico, los antibióticos que vamos a utilizar es la doxiciclina en primer lugar, o clindamicina y gentamicina, ¿vale? Y también si encontramos Clostridium welchi o perfringens, como se pronuncie, es indicación de histerectomía, ¿vale? Muy bien. Ahora, aquí tenemos, por si no me creían, lo de la guía de práctica clínica, ¿vale? Que dice que tenemos que hacer 11 semanas o menos, tenemos modificaciones cervicales, no que sí, hacemos el ultrasonido, vemos que ya tiene un aborto, el que ustedes quieran, hacemos ¿cómo se llama? Aspiración o legrado, ¿vale? Y si ven aquí, les pongo que menos de 12 semanas, pues directamente hacemos el legrado o la aspiración. Si no tiene modificaciones cervicales, pues tenemos que igual hacer ultrasonido para ver qué tipo de aborto es. Lo importante aquí es que si mandamos a la casa a nuestra paciente porque, como les digo, no tiene ninguna patología, pues tenemos que mandarla con sus signos de alarma, que son sangrado excesivo, fiebre y dolor abdominal y todo eso, ¿vale? Pero siempre se checa cada 24 horas, es decir, si les preguntan que es una... Bueno, que como tal no tiene aborto, tenemos que estarla checando cada cuánto, cada 24 horas. Ahora, ¿qué hacemos si tiene de 12 a 20 semanas? Igual lo mismo, modificaciones cervicales sí o no, hacemos el ultrasonido en cualquiera de los dos lados, pero cualquiera de las situaciones vamos a inducir y conducir al aborto con misoprostol, ¿vale? El misoprostol es el de elección para conducción e inducción de los abortos, ¿vale? Y aquí algo importante, misoprostol contraindicado en glaucoma y en asma, ¿vale? Para que me crean, compañeros. Vamos con embarazo ectópico, otra causa de sangrado de la primera mitad del embarazo, ¿vale? Factores de riesgo, ¿cuál es el factor de riesgo más importante? Que hayamos tenido, bueno, yo no porque no soy mujer, pero que se haya tenido un embarazo ectópico previo, ¿vale? Embarazo ectópico previo, el más importante, también cirugía tubárica, una enfermedad tubárica, una EPI, el DIU, tabaco, etcétera, etcétera, ¿vale? No sé por qué se repitió aquí, pero bueno, esto no. ¿Qué tenemos que saber igual? Pues obviamente es la implantación fuera de la cavidad endometrial, pero un embarazo heterotópico, por si se lo llegan a preguntar, yo creo que sí saben, es cuando coexiste un embarazo ectópico y un embarazo normal, es decir, si tenemos un embarazo en la cavidad uterina y en el endometrio implantado, y el otro pues lo tenemos en la trompa, ¿vale? Porque la trompa es la región donde más frecuente se dan los embarazos ectópicos, y es más frecuente en la región ampular, en la ámpula, ¿vale? Muy bien. El cuadro clínico va a depender mucho de si sangra, bueno, de si es un embarazo ectópico roto o si es un embarazo ectópico no roto. Si es un embarazo ectópico no roto, pues obviamente vamos a tener el antecedente de la amenorrea, es una paciente en edad fértil y puede que tenga un sangrado transvaginal oscuro y escaso, ¿vale? Y el útero pues va a estar aumentado de tamaño, aunque no vamos a encontrar nada dentro del útero porque es ectópico. Ahora, si es un embarazo ectópico roto, pues vamos a encontrar un sangrado transvaginal rutilante, ¿vale? O sea, una hemorragia aguda. Va a tener obviamente un dolor abdominal importante porque pues la sangre se va a ir a la cavidad peritoneal, entonces nos va a causar un abdomen agudo. Va a tener datos de choque. Y la guía de práctica clínica dice que sí o sí podemos decir que es un embarazo ectópico cuando tiene dos o más de estas características: que tenga dolor pélvico espontáneo, una hemoglobina menor a 10 gramos sobre decilitro y que por ultrasonido tengamos líquido encima del fondo uterino o del ovario, es decir, que tengamos líquido libre, ¿vale? Ahora, si esto, si esto existe, es muy posible que exista un hemoperitoneo de más de 300 mililitros, ¿vale? El embarazo ectópico, pregunta, se rompe entre la semana 6 y 8 de gestación, ¿vale? Por si les llegan a preguntar cuándo es más frecuente que se rompa. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues el diagnóstico es clínico, pero igual podemos encontrar datos en los paraclínicos. Por ejemplo, el ultrasonido nos va a dar el signo de halo de fuego. La gonadotropina coriónica fracción beta sabemos que normalmente se duplica cada 48 horas, pero en un embarazo ectópico solo se va a incrementar el 50%, ¿vale?
¿Y esto cuándo lo vamos a hacer? Obviamente cuando tengamos un embarazo ectópico no roto, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una gráfica. Esto es, ¿cómo les diré? Me salió mal. Pero bueno, estos son los niveles de gonadotropina coriónica. Vamos a poner N de niveles y este es el tiempo. Normalmente, pues la gonadotropina coriónica va a aumentarse cada 48 horas, ¿vale? Entonces vamos a cambiar de color. En un embarazo ectópico igual va a aumentar, pero nada más el 50%, ¿vale? Y en un aborto va a dejar de producirse gonadotropina coriónica, entonces en el aborto hace una meseta o ni se eleva, entonces puede que sea así, ¿vale? Para que les quede un poquito más claro. Vamos a regresar al rojo. Bueno, se dice que si tenemos una gonadotropina coriónica de más de 1500 unidades y un útero vacío, es un embarazo ectópico sí o sí, ¿vale? Porque con una gonadotropina de estos niveles ya tenemos que visualizar algo en el útero, ¿vale? El signo de Aries Estela es histopatológico y es una decidua con ausencia de vellosidades coriónicas, ¿vale? Esto es algo que podemos encontrar en el histopatología. Ya el tratamiento lo vamos a dividir en tratamiento médico y en tratamiento quirúrgico. Médico cuando es un embarazo ectópico no roto, ¿vale? ¿Cuáles son las condiciones para que podamos dar tratamiento médico? Que haya una estabilidad hemodinámica, o sea, que no esté roto, que haya ausencia de actividad cardíaca, es decir, que ya no esté vivo, por así decirlo, el feto, que los niveles de gonadotropina coriónica estén entre 6000 y 15000, que como tal sea una masa de menos de 40 milímetros, o algunas bibliografías igual te lo dicen como menos de 3 centímetros, pero 40 milímetros es lo que dice la guía de práctica clínica, que pues no tenga nada renal o hepático alterado por el metotrexate, que es el medicamento que vamos a dar. Entonces damos el metotrexate en monodosis y siempre lo vamos a dar acompañado de ácido fólico, ¿vale? Ese es el tratamiento médico. El tratamiento quirúrgico es cuando hay una inestabilidad hemodinámica. Ahora, actualmente la salpingotomía está en desuso y lo que se prefiere es la salpingectomía, pero la guía de práctica clínica nos va a decir cuándo ocupar una u otra. Entonces, a fin de cuentas vamos a llegar a que ya es un embarazo ectópico roto, ¿vale? Entonces vamos a tener el daño tubárico severo, que ya está roto. O tenemos un embarazo ectópico recurrente, el sangrado de que ya se rompió, embarazo tubárico mayor a 5 centímetros y embarazo heterotópico o paridad satisfecha. Si todo esto se contesta que sí, tenemos que hacer una salpingectomía, o sea, quitar la trompa de falopio con todo y embarazo ectópico. Si alguna de estas no se responde, tenemos que hacer salpingostomía, es decir, nada más abrir la trompa uterina, de cuenta que esta es la trompa, aquí hacemos una incisión, sacamos el embarazo ectópico y pues volvemos a suturar aquí, entonces dejamos la trompa como normalmente estuviera, ¿vale? Pero les digo que lo que ya se hace es la salpingectomía, porque de todos modos tenemos el otro lado para que el óvulo siga viajando al útero y se pueda fertilizar, ¿vale? Pero pues esta es la guía de práctica clínica. Ahora, enfermedad trofoblástica. Aquí lo resumí porque puede ser un tema medio confuso, entonces nada más vamos a ver la clasificación rápida. La enfermedad trofoblástica la podemos dividir en una mola hidatiforme, y esta a su vez la podemos dividir en una mola completa y en una mola parcial. La mola completa es cuando no hay bendición, ¿vale? O sea, tenemos el útero nada más con lo que son los anexos y todo eso. No se va a desarrollar ningún embrión. Y esto se da porque se fecunda un óvulo con un esperma sin material genético. Entonces el cariotipo va a ser 46XX, ¿vale? La mola parcial es cuando puede haber bendición, pero aún así no va a ser viable. ¿Por qué? Porque se fecunda el óvulo con 2 o más espermatozoides, entonces el cariotipo característico es 69XX, ¿vale? Muy bien. Ahora, podemos igual tener un tumor trofoblástico gestacional o una enfermedad trofoblástica persistente. A esta la podemos entender como una mola invasiva, es decir, una mola que pues está invadiendo otros tejidos, un coriocarcinoma, una patología maligna, un tumor trofoblástico placentario como tal.
Y ahora, la enfermedad trofoblástica persistente la podemos clasificar en alto y en bajo riesgo. En bajo riesgo prácticamente es que no tenga ninguna otra comorbilidad, y en un alto riesgo es que ese embarazo ya haya durado más de 3 meses, que haya metástasis cerebral o hepática, que haya un fracaso a la quimioterapia y que haya otro antecedente de un embarazo como ¿vale? También si tenemos una fracción beta de gonadotropina coriónica de más de 40.000. Cosas importantes. Normalmente una enfermedad trofoblástica va a alcanzar concentraciones de gonadotropina coriónica fracción beta de más de 1.000.000, ¿vale? Eso es característico. El cuadro clínico es una hemorragia profusa que va a tener vesículas, ¿vale? Esto es lo característico y como lo podemos distinguir de las otras patologías del primer trimestre, que tiene vesículas, ¿vale? También el útero es mayor a la amenorrea. ¿Por qué? Porque es un crecimiento excesivo de lo que es la placenta y los anexos, entonces pues digamos ocupa más espacio en el útero y por lo tanto es mayor al de la amenorrea, ¿vale? Y se relaciona mucho con hiperemesis gravídica. ¿Por qué? Pues porque como sabemos la placenta es la que se encarga de lo de la gonadotropina, por lo tanto la gonadotropina estimula mucho lo que es la náusea y el vómito en la embarazada. El tratamiento de elección es una aspiración, el AMEU, y si ya tenemos una paridad satisfecha en lo que es la pareja, hacemos histerectomía en bloques, ¿vale? En bloques es como se pregunta, aquí me faltó la U, pero bueno, en bloques. Tenemos que hacer seguimiento con gonadotropina coriónica y radiografía de tórax cada 3 semanas y hasta que se normalice decimos que ya ya se curó. Este es el ultrasonido clásico de una mole datiforme. En copos de nieve así se describe el ultrasonido, ¿vale? Entonces, así de fácil la enfermedad trofoblástica del embarazo. En resumen, el diagnóstico diferencial de las hemorragias del primer trimestre. Tenemos amenaza de aborto y aborto, que las podemos dividir en dos. Entonces es metrorragia sin dolor porque la actividad uterina puede no estar y si está es muy muy leve. Y el aborto, cualquiera de sus otras variantes, es una metrorragia con dolor hipogástrico. En la exploración el cervix está cerrado, aquí sí está modificado. Aquí tenemos latido, aquí ya no tenemos latido o bien ya no tenemos el embrión y la gonadotropina les digo que está en descenso o hace una meseta. En la gestación ectópica tenemos una metrorragia, dolor, shock hipopolémico, ¿vale? En la exploración tenemos un dolor a la movilización cervical y todo lo que ya vimos. En la ecografía es un útero vacío, ¿vale? Pero sí tenemos aumento de la gonadotropina coriónica, nada más un 50%, acuérdense. Y en la mole datiforme vamos a tener mucha náusea, mucho vómito, puede estar asociado a hipertiroidismo y tenemos el sangrado en racimo de uvas o, como lo mencionamos acá, en vesículas, ¿vale? Eso es lo característico. El útero es más grande para la amenorrea que tenemos, o sea, es más grande para lo que esperamos. Y en la ecografía vemos la clásica imagen de copos de nieve. La gonadotropina coriónica es exageradamente alta, más de 100.000 o más de 1.000.000, depende de dónde lo lean, ¿vale? Yo me quedaría con esta de más de 100.000. Entonces, esa es la diferencia, ¿vale, compañeros? Ahora, hemorragias del segundo y del tercer trimestre. Aquí lo vamos a ver en un cuadrito para que no sea tan tardado, ¿vale? Pero bueno, placenta previa. Placenta previa es la primera causa de sangrado en el tercer trimestre o en la segunda mitad del embarazo. Ay, perdón. ¿Vale? Ahora, ¿qué es la placenta previa? La placenta previa es cuando tenemos una inserción placentaria por debajo de donde se tendría que insertar. Entonces tenemos el útero. Aquí está el útero. Y entonces si la placenta normalmente se insertaba aquí y aquí está el cordón umbilical, se va a insertar más abajo, ¿vale? Entonces esta la podemos dividir en inserción baja, marginal, oclusiva total y oclusiva subtotal, ¿vale? Eso lo pueden ir a leer después. El factor de riesgo más importante, que haya cicatrices uterinas. ¿Y esto por qué? Pues por por ejemplo, una cesárea. Un mismo embarazo te puede provocar cicatrices al momento en que se desprende la placenta y todo eso, ¿vale? Cuadro clínico importante, hemorragia intermitente, que es roja, rutilante, indolora. Aquí no va a haber actividad uterina, entonces no duele. Es una hemorragia rutilante sin cambios en el tono uterino, por lo tanto no va a doler.
El diagnóstico es con ultrasonido, pero este solamente va a ser como confiable si es a partir de las 28 semanas de gestación. ¿Por qué? Porque la placenta ahora sí que alcanza su sitio final de inserción a las 28 semanas. Entonces, si hacemos un ultrasonido a las 25 semanas y dice que es una inserción baja, no podemos dar el diagnóstico hasta que no sean las 28, que ya se quede ahí la placenta como tal. Tratamiento. Tipo 1 y 2, cesárea. Tipo 3 y 4, parto. Tipo 1, oclusiva total. Tipo 2, oclusiva parcial, ¿vale? Tipo 3, marginal, o sea que se encuentre a 2 centímetros de lo que es el orificio cervical interno. Tipo 4 de inserción baja, que se encuentre de 2 a 7 centímetros de lo que es el canal de parto del orificio cervical interno, ¿vale? Ahora, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, es decir, aquí sí se insertó bien la placenta, pero se empieza a desprender por la situación que ahorita vamos a ver. Esta es la segunda causa de sangrado en la segunda mitad del embarazo, del tercer trimestre. Y aquí el factor de riesgo más importante es hipertensión, ¿vale? La hipertensión es el factor de riesgo más importante para que se desarrolle esta patología. También el tabaco y la cocaína contribuyen, pero hipertensión es más importante. El cuadro clínico. Esta es una hemorragia obscura. Esta sí tiene cambios en el útero, por lo tanto va a tener dolor, ¿vale? Entonces, placenta previa, hemorragia rutilante indolora, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, hemorragia obscura con dolor. El diagnóstico es con ultrasonido, nada más. Y aquí sí hay que terminar el embarazo de manera inmediata. Entonces, esta es una cesárea urgente. Aquí se me olvidó mencionarles en el diagnóstico que nunca se va a hacer, que no se va a hacer nunca. Tacto vaginal, compañeros, ¿vale? Nada más olvidé decir eso. Vasa previa. Vasa previa es cuando el cordón umbilical con los vasos que lleva metidos ahí se insertan en las membranas, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Que al momento en que se hace una amniorexis o se rompen las membranas, empieza el sangrado, ¿vale? Entonces, aquí no hay mucho que decir en cuanto a factores de riesgo y epidemiología. Factores de riesgo, pues no. Hemorragia cuando se rompen las membranas, entonces esto nos va a llevar a un sufrimiento fetal. ¿Por qué? Porque vamos a interrumpir de manera aguda la irrigación como tal de todo el feto, ¿vale? Por lo tanto, el diagnóstico es cuando tenemos un líquido amniótico que sale con sangre, pues como tal bastante obvia, y decimos que también puede haber vasos que laten en la bolsa amniótica, ¿vale? Pero lo importante es que hay sangre al momento en que rompemos las membranas, en que hacemos la amniorexis o se rompe en las membranas por situaciones normales y empieza a salir sangre, ¿vale? Aquí es el término del embarazo urgente, porque como les digo, el niño deja de tener suministro de sangre, por lo tanto va a caer en sufrimiento fetal. La ruptura uterina es otra patología en la que el factor de riesgo más importante es el uso de oxitocina de manera inapropiada, es decir, que tú le empieces a pasar y a pasar y a pasar los bolos para conducir o inducir a la paciente y pues esto provoque que se rompa. También cicatrices uterinas previas lo pueden predisponer, pero es más importante el uso de oxitocina de manera inadecuada. Aquí el cuadro clínico es una hemorragia abundante, choque, luego la paciente se choca rápido y hay una palpación de las partes fetales al momento en que exploramos el abdomen. Entonces imagínense que aquí está el abdomen de la paciente, pues obviamente el útero tiene su tono, pero si el útero se rompe, pues va a perder toda su forma, entonces el feto, pues digamos como que se van a ver todas sus partes al momento en que visualicemos y exploremos a la paciente, porque el útero deja de perder su forma, ya no hay quien contenga el feto. En el diagnóstico, pues la clínica es todo lo que ya se mencionó, la palpación que tiene un choque importante y aquí es el término del embarazo por la parotomía urgente, ¿vale? Y pues se intenta salvar el útero, si no se puede se hace una histerectomía, ¿vale? Es la diferencia, que en una vasa previa pues sí hacemos cesárea porque podemos intervenir el útero, sacar el bebé y todo bien, ¿no? Pero aquí como se rompió el útero, igual y no se puede reparar, igual y ya está chocado de manera importante, entonces igual se tiene que hacer histerectomía, igual y no, por lo tanto aquí la respuesta es la parotomía en lugar de cesárea.
Y pues nada, compañeros, hasta aquí vamos a dejar los videos. Bueno, este video de hemorragias y de restricción del crecimiento y todo eso. En el siguiente video vamos a hablar ya de patologías obstétricas como la diabetes mellitus, hipertensión, todo ese tipo de situaciones, ¿vale, compañeros? Pues espero que les haya gustado, les haya servido de repaso y pues nos vemos en la siguiente clase, compañeros. Hasta la próxima.